Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo que hoy iniciamos sobre la historia del dinero y la moneda en el mundo antiguo. Un ciclo amplio, donde quedan muchas cosas por decir, quedarán muchas cosas por decir, evidentemente, porque es un tema realmente grande, realmente amplio e importante, pero a pesar de ello vamos a intentar en estas sesiones centrar los principales problemas que este mundo de la moneda y del dinero nos presentan. No es lo mismo moneda que dinero, aunque es verdad que muchos investigadores actualmente tienden a utilizar la palabra moneda incluso para lo que sería puramente dinero. ¿Cuál es la diferencia? Dinero es cualquier elemento, ahora lo iremos viendo, cualquier elemento que sirve para facilitar los intercambios, para acumular valor como medio de pago. Ese sería el dinero, y la moneda es un tipo específico de dinero. Es una pieza, en el mundo antiguo, de metal, con un peso y una calidad determinada y, sobre todo, sellado y certificado por la autoridad emisora, que suele ser el Estado. La moneda es un tipo de dinero. En esta primera conferencia vamos a centrarnos en un panorama sobre cómo funciona el dinero en el mundo antiguo antes de la aparición de la moneda. Al final de la conferencia aparecerá la moneda. No hablaremos de ella porque eso será el objetivo de mi siguiente conferencia, pero como digo, al final de la conferencia saldrá la moneda, digamos, como punto final de un proceso evolutivo que se fue dando en el mundo egipcio y en el mundo mesopotámico, que serán los dos principales ámbitos en los que nos centraremos, ¿no? Para ver cómo el desarrollo de medios de cambio, de acumulación, etcétera, en estos contextos antiguos terminó dando origen a la moneda. Por lo tanto, es este proceso. Posiblemente una de las primeras formas de intercambio es el trueque. Es decir, les he ejemplificado aquí, una oveja equivale a unos cuantos higos, o equivale a cereal, o equivale a la sal. Los propios griegos, que conocieron la moneda y que fueron, si no sus inventores directos, los primeros que se beneficiaron de ella, ya habían reflexionado, ¿no?, sobre la importancia del trueque. Veremos algunos ejemplos. Pero aquí les pongo un pequeño pasaje de una comedia ateniense de Aristófanes del año 425 a.C., donde el campesino, el individuo que está refugiado en Atenas, porque la guerra contra Esparta está en su momento clave y los ciudadanos se han tenido que refugiar en la ciudad para escapar de la invasión espartana, pues uno de los personajes de la obra echa de menos lo que es la vida en su pueblo. Atenas era un territorio muy grande y además de la ciudad había muchos pueblos en el territorio. Y nos muestra cómo ya en pleno siglo V, el momento en el que Atenas es una potencia imperial con una moneda realmente importante, cómo mucha gente de Atenas que vivía en los pueblos seguía practicando este sistema de trueque. Es decir, aunque la moneda se extiende, y lo iremos viendo, no se va a convertir en un elemento único, sino que, y es la contradicción, en esta Atenas del V vemos cómo todavía hay gente que echa de menos la situación en el campo, donde funciona el trueque. No sé qué hacer, dibujo en el suelo, me arranco pelos, hago mis cuentas con la mirada puesta en mi tierra, deseoso de paz, aborreciendo la ciudad, añorando mi pueblo que jamás pregonó compra carbones, ni compra vinagre, ni compra aceite, ni siquiera conocía eso de compra, pues por sí mismo producía de todo y no había allí quien te aserrara el oído gritando compra. Se queja el campesino de que la vida en la ciudad le obliga a gastar, a comprar, mientras que en el campo, de donde procede y donde ha sido arrancado por la guerra, no existe la compra ni la venta, existe el intercambio, existe el trueque. Esto, como digo, es significativo porque la aparición de la moneda, ya digo, no va a implicar necesariamente el final de la economía de trueque.
todavía en muchos sitios del mundo sigue funcionando el sistema de trueque, y en momentos de crisis, en muchos países, en muchos lugares, el trueque sigue siendo la principal herramienta de intercambio. Pero, naturalmente, el desarrollo de otros procedimientos va a ir acabando con este sistema. Les pongo un par de textos, también antiguos, donde se nos habla de sociedades en donde el trueque existía como norma fundamental de intercambio. Este es un texto de Heródoto que nos habla de un tipo de comercio que ha venido a llamarse el comercio silencioso. Ejemplifica muy bien esto. Son comerciantes cartagineses que cuando van a determinados lugares de África no entran en contacto con las poblaciones que allí viven, sino que, como nos dice el texto, llegan a la costa, colocan una serie de mercancías en la costa, se retiran, los habitantes locales llegan a este lugar, dejan otros productos a cambio, se retiran, vuelven los cartagineses, si les parece adecuado lo que han dejado a cambio de esas mercancías que transportan, cogen lo que han dejado los locales y se van. Si no les parece adecuado, vuelven a retirarse, y hasta que no se llega a un equilibrio, hasta que el cartaginés no está convencido de que lo que se le entrega a cambio es lo correcto, no se retiran. Es un modelo que ejemplifica Heródoto de estas actividades comerciales que no implican ni tan siquiera el contacto con aquel con el que se comercia. No es necesario ni tan siquiera estar en contacto. Funciona el sistema de las mercancías. Las mercancías hablan por sí solas. Cada una de las partes sabe hasta dónde puede llegar para no perder recursos en el intercambio. Hay dudas, hay autores que dudan de que este sistema haya podido existir, pero no hay por qué dudarlo necesariamente. Es un sistema en el que el trueque, en este caso no el trueque directo, sino un trueque indirecto, la mercancía por sí sola, nos permite realizar labores de intercambio. Evidentemente es un sistema complejo, es un sistema tedioso, es un sistema pesado, es un sistema que seguramente va evolucionando. Es un sistema que funciona en los momentos iniciales de un contacto, que con el tiempo irá evolucionando. Tenemos otro texto que nos presenta seguramente un momento más avanzado. También estamos en las costas africanas, las costas atlánticas africanas, no sabemos exactamente en qué lugar, en un punto que los fenicios conocen como Cerne, que es siempre un punto muy alejado, donde se nos habla de un mecanismo de intercambios, tampoco con demasiada interacción humana. Aquí se nos está hablando del intercambio, lo he ejemplificado en estas dos imágenes, ¿no? Porque estamos ya entrando en un modelo de comercio, vamos a llamarlo colonial. Aquí hay un desequilibrio evidente entre lo que aporta el navegante, en este caso fenicio, y lo que recibe. El navegante aporta perfumes, aporta algún tipo de cerámica griega, y los habitantes locales aportan, lo ven abajo, colmillos de jabalí y otros productos. Pero hay también un sistema en el que no hay una interacción distinta. Esto me sirve un poco para ejemplificar esta idea. El intercambio de productos ha sido y sigue siendo en muchas zonas una constante universal. No es necesario ni tan siquiera la interacción humana. Sin embargo, terminará apareciendo el dinero. ¿Por qué aparece el dinero? Bueno, seguramente no lo sabremos nunca. Pero los griegos, naturalmente, también reflexionan sobre ello. Y Platón o Aristóteles reflexionan sobre el porqué del dinero. ¿Por qué estos sistemas de trueque que hemos visto que autores antiguos muestran que existieron, por qué no es el sistema más adecuado? En la República de Platón se nos hace esta reflexión. ¿Cómo intercambiarán los ciudadanos aquellos que cada uno ha fabricado? Con vistas a eso creamos la sociedad y fundamos una polis. La polis se basa en la interacción entre individuos, entre personas, que tienen que intercambiar productos, porque no todo el mundo es autosuficiente. En todo el relato de la República, poco a poco Platón nos va introduciendo este sistema de complejidad social.
Los individuos, los seres humanos, no somos, al menos en sociedades complejas, no somos autosuficientes, aunque Platón no conocía lo que sabemos nosotros, ¿no?, de la evolución humana, de las sociedades de cazadores-recolectores, la aparición de la agricultura, la sedentarización, la acumulación de excedentes, todo este tipo de cuestiones que conocemos perfectamente, sí que es capaz de elaborar mediante su lógica un desarrollo de la complejidad de la sociedad, ¿no? Entonces, los seres humanos que van a fundar ciudades, poleis, no son autosuficientes, por lo tanto tienen que intercambiar lo que uno tiene por lo que el otro produce. Y se plantea Platón cuál es el mejor sistema. Es obvio que por medio de la venta y de la compra. De ahí, por ende, y aquí es lo importante, surgirá un ágora. El ágora es el mercado, el lugar donde se intercambian las cosas, y un signo monetario, esto es importante, nomisma symbolon, la palabra símbolo significa en griego lo mismo que significa en nuestra lengua. Es un elemento sobre el que proyectamos determinados elementos, determinadas ideas, determinados, valga la redundancia, símbolos. Elemento físico sancionado por la norma y la costumbre con miras al intercambio. Es decir, en su análisis, Platón llega a la conclusión de que para facilitar el intercambio entre lo que uno tiene y el otro produce, y que nos hace falta, yo necesito vino, pero no produzco vino, en cambio tengo gallinas. Puedo cambiar las gallinas por vino, es el trueque. Pero en una sociedad compleja eso no es suficiente. Necesitamos transferirlo a un elemento que sirva como patrón para agilizar los intercambios. Eso es un símbolo nomisma. Luego veremos qué significa nomisma, porque tenemos otro texto. Claro, y ahora lo explica. En caso de que el labrador o cualquier otro artesano que lleva al mercado lo que produce no llegue en el mismo momento que los que necesitan intercambiar mercadería con él, no dejará de trabajar en su propio oficio y permanecerá sentado en el ágora. Es una cosa muy clara. Yo necesito comprar lechugas y voy al ágora y no encuentro a nadie que tenga lechugas en ese momento. ¿Qué hago? ¿Le espero? No, de ningún modo. Porque existen quienes, al ver esta situación, se asignan a sí mismos ese servicio. En las polis, correctamente administradas, son en general los más débiles de cuerpo y menos aptos. Está claro que la visión del comerciante en el pensamiento de Platón no es positiva, son los más débiles, pero son necesarios. Para ejercitar cualquier otro oficio deben permanecer en el ágora y adquirir a cambio de plata lo que unos necesitan vender y vender también a cambio de plata lo que otros necesitan comprar. Con esto resolvemos el problema. Yo vendo por plata lo que traigo y el que necesite lo que yo traigo lo compra por plata al comerciante, que se convierte en el intermediario, en el individuo que, utilizando la plata, argyrion, se convierte en el que produce este intercambio. Por eso hace falta un elemento de referencia. Hace falta dinero. Aquí la plata es el dinero, el elemento que sirve para intercambiar productos sin necesidad de depender de las incomodidades del trueque, sin necesidad de esperar. Veíamos el texto de antes, yo tengo que ir a la costa, dejo los materiales, me retiro, espero a que los otros vengan. Si encontramos un sistema en el que establecemos un valor regulado a un determinado artículo, facilitamos las interacciones. Es una teoría del origen de la moneda que, evidentemente, todas las teorías económicas son enormes, son muchísimas. No voy a entrar aquí en una teoría sobre el origen de la moneda porque nos llevaría del dinero, a una conferencia entera, pero Platón resuelve de manera bastante convincente el tema. El dinero, incluyendo la moneda, sirve como medio de intercambio, sirve también como medio de pago, sirve también como depósito de riqueza, es decir, además de su uso inicial para intercambiar, sirve para acumular riqueza y es una medida de valor. Pero
ahora vemos todo este tipo de sistemas monetarios, desde las monedas como tal, las tarjetas de crédito o el Bitcoin, cualquier tipo de dinero es una construcción social. Todo dinero es una construcción social. El oro, la plata, tienen valor, tienen el valor que le damos. Lo que tiene valor es una vaca, una oveja. Podemos comérnosla. No podemos almacenar de manera indefinida a vacas o a ovejas. Sí, las tenemos, podemos incrementar los rebaños, pero mueren, nacen, puede haber una sequía y se nos mueren todas. El cereal lo podemos acumular, pero se lo pueden comer los ratones, o puede haber una mala cosecha. Tenemos que buscar un mecanismo que sea lo suficientemente permanente para garantizar estas funciones. Y desde muy temprano, en muchas sociedades, el metal se convierte en este elemento. ¿Qué metales? En principio, la mayoría, desde el cobre, o su aleación, el bronce, hasta el oro o la plata. El hierro aparece más tarde, ¿no? El hierro también se convertirá en algunos momentos en depósito de valor o en medio de intercambio. El oro y la plata, sobre todo el oro, tiene la ventaja de que no se corroe, de que brilla mucho, de que es bonito, de que es fácilmente trabajable, pero es absolutamente convencional. Y eso lo vemos en un ejemplo en el que no voy a detenerme. Por ejemplo, el uso de los cauris en una amplia gama de territorios de todo el mundo, que se convierten en dinero, en moneda. No es una moneda en sentido estricto, es un molusco natural, al que curiosamente con los nombres lo llamamos Kypraea moneta, porque sirvió de moneda desde la India, pasando por China y luego más adelante en América y en África. Son conchitas que se producen básicamente todas ellas en las Maldivas. Ni tan siquiera han sido elaboradas por los humanos, pero se convierten en dinero, incluso en moneda. Muchas sociedades le atribuyen a la posesión de cauris todos estos elementos que hemos dicho. Son elemento de cambio, elemento de pago, acumulación de riqueza. Nada más socialmente construido. Porque hay sociedades que a una conchita que se cría en el fondo del mar le otorga un valor, porque es útil para facilitar los intercambios. En el mundo mediterráneo, en el mundo egipcio, en el mundo mesopotámico, será el oro, será la plata, serán los metales, pero en otras sociedades, y hay muchos más ejemplos de moneda en los que no vamos a entrar, en muchos otros lugares es simplemente elementos naturales. Y tenemos un precioso texto de Aristóteles, y hablamos de moneda. La moneda ha venido a ser como una especie de sustituto de la necesidad en virtud de una convención, sin sé qué, y por eso su nombre es moneda, nomisma, en griego. Y lo explica, porque no es por naturaleza, sino por ley y costumbre. Nomos. Nomos es la palabra que en griego significa ley. Significa la costumbre convertida en ley. Ese es el nomos. De ahí vienen un montón de palabras en nuestra lengua. Autonomía, disnomía, anomía, todas las palabras que ustedes quieran. Nomos es la ley. Y algo que está marcado por su uso convertido en ley es nomisma. Nomisma es moneda en griego. Aristóteles lo explica perfectamente. Es un elemento al que por convención se le ha otorgado ese valor de ser elemento de intercambio, elemento de acumulación, etcétera, etcétera. Es una construcción social. En el caso de los cauris se ve perfectamente. Digamos, el oro o la plata hay que elaborarlo, hay que trabajarlo, es difícil de encontrarlo. Los cauris y muchas otras monedas que existieron y que existen en el mundo, monedas o dinero, son elementos puramente naturales en donde la sociedad
que lo utiliza le otorga, por convención y por costumbre, lo que los griegos llaman nomos, un determinado valor. De tal manera que un cauri equivale a una oveja o a 2 ovejas. Un cauri equivale a un salario de un obrero durante un día, o 2 o 3 o 5 cauris. Y el que obtiene ese dinero tiene un determinado poder adquisitivo con el que puede comprar otras cosas. Absolutamente convencional. Este es un aspecto que no quiero que perdamos de vista. El dinero y la moneda es siempre una construcción social. No es intrínsecamente algo valioso, insisto. Lo que puede ser valioso es una vaca, una oveja, cereal, eso podemos comerlo, nos podemos alimentar. No podemos comernos el oro, no podemos comernos la plata. Le hemos otorgado un valor, de la misma manera que ahora otorgamos un valor a una tarjeta de plástico o a un bitcoin. Y otorgamos valor a un papelito que pone 500, que ya no se fabrican, y que vale realizarlo 4,5 céntimos. Lo que le cuesta a la Casa de la Moneda fabricar un billete de 500 euros son 4,5 céntimos. Pero pone 500 o 50, de 500 no lo hemos visto ninguno, el de 50, el de 20 lo vemos. Un papelito que llevamos en nuestra cartera que pone 20. Realmente ha costado fabricarlo 4 céntimos, pero equivale a todo lo que podamos comprar con eso. En el mundo antiguo, en el mundo griego, en el mundo mesopotámico, también reflexionan sobre ello los filósofos antiguos, el elemento que utilicemos como dinero debe tener su propio valor. Eso es importante en el mundo antiguo. Cuando hablemos de monedas de plata, esa moneda tendrá un valor determinado y podremos comprar o podremos almacenar la riqueza que le asignamos a esa plata de la que trabajamos o ese oro. Es una diferencia con nuestras monedas. Nuestras monedas, ya casi nadie lleva monedas de metal en el bolsillo, es lo mismo. El hacer una moneda de 1 euro cuesta 5 céntimos, pero le asignamos el valor de 1 euro porque pone un 1 que nos vale. Los antiguos, los griegos, si la moneda pesaba 4 gramos de plata, podías adquirir lo que 4 gramos de plata te permitía adquirir. Es decir, es una diferencia entre la moneda antigua y la moderna. La moneda antigua, en el mundo griego sobre todo, vale lo que vale el metal del que está compuesto. Pero la idea de tener un pedazo de metal con una forma más o menos redondeada y con una serie de cuños que garantizan su valor, eso ya es moneda. Bien. En el mundo egipcio, por el que vamos a empezar, y en el mundo mesopotámico, desde muy temprano, los metales, sobre todo la plata, el oro, pero también el cobre, se convierten en dinero, es decir, en este elemento que sirve como intermediario entre los productos y servicios que podemos adquirir a partir de ese metal. Tenemos ya, desde épocas muy remotas, pesas que sirven para las balanzas, tenemos sistemas de pesos y medidas perfectamente estructurados que conocemos perfectamente. Aquí tenemos una pesa de 10 deben. El deben equivale a 13 o 4 gramos durante el Imperio Antiguo y Medio y a 91 gramos durante el Imperio Nuevo. Va cambiando, ¿no? digamos, el valor. El deben es la unidad básica de peso en el mundo egipcio. Un deben se divide en 10 kedet o en 12 shat. ¿Qué quiere decir esto? Que para realizar intercambios yo tengo que ir con mi saquito lleno de metal y cuando voy a comprar, en vez de sacar la moneda y entregarla, saco el cacho de metal, lo pesan, si falta añado otro poquito de metal, si sobra cojo una cizalla y recorto, ahora veremos ejemplos, recorto el cacho de metal que me sobra hasta que llego al valor que se asigna a este metal. Con eso puedo comprar y vender. O sea, el mundo egipcio es un mundo peculiar, la economía es muy centralizada, es un mundo básicamente agrícola, no hay
prácticamente, al menos durante buena parte de su historia, no hay lo que podríamos llamar comercio particular, está todo muy controlado por el Estado. El faraón es el gran acumulador de artículos, el faraón es el que entrega suministros a aquellos que trabajan para él en sus distintas, para él o para el Estado, en sus distintas actividades. No es una economía como la nuestra, pero a pesar de ello hay intercambios. Y como vemos, desde el Imperio Antiguo van estableciéndose sistemas de pesos y medidas y pesas, encontramos físicamente, que nos muestran que esto es así. Ya desde muy temprano encontramos imágenes de balanzas donde se están pesando artículos. Estamos todavía en el Imperio Antiguo, en la quinta dinastía, donde encontramos ya representaciones como ven, de básculas, y según vamos avanzando en el tiempo, vamos encontrando elementos curiosos, muy interesantes. Aquí se encontró, estamos aquí en Toz, en el Alto Egipto, en el año 36, les pongo una foto. La ventaja que tiene Egipto es que cuando aparecen cosas, aparecen, a menos que hayan sido saqueadas, aparecen de una manera extraordinaria, ¿no? Aparecieron 4 cajas, las vemos aquí, ¿no?, en el momento de la excavación, en un templo de Montu, dedicado por Amenemhet II, estamos en el siglo XIX a.C., aparecieron 4, 2 más grandes y 2 más pequeñas, y cuando se abrieron, lo que se encontró en estas cajas fue una acumulación, esta es una parte de objetos. Objetos básicamente de plata. Hay alguna cosa de oro, más o menos refinado, pero objetos básicamente de plata. Desde vasos, anillos, aros, por supuesto elementos de lapislázuli y demás, y se encontraron también estos objetos. Los tenemos aquí en grande. Es un tesoro, es un depósito, seguramente entregado por el faraón o por alguno de sus funcionarios. Es un tesoro dinerario. Hay muchos debates, pero buena parte de los especialistas están convencidos de que estamos ante un depósito de dinero. Claro, esto es dinero, es plata, básicamente. Y esta plata se puede pesar y con esa plata se pueden obtener productos. Lo interesante, como digo, es que aparte de objetos de uso, cualquiera de estos vasos sirve para echar líquidos, junto con estos objetos, que son también dinero, encontramos estos pequeños lingotes, como digo, que están hechos específicamente para propiciar esos intercambios. Esto no vale para nada. Vale como dinero. Es decir, en los tesoros de los templos egipcios, en depósitos de los faraones, lamentablemente no se han encontrado demasiados porque, lógicamente, se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Encontramos depósitos de dinero. Hay que entender que estos son depósitos de dinero, es decir, objetos, mejor dicho, plata en distintas formas que puede ser intercambiada mediante su pesaje por aquellos bienes y servicios que interesen, probablemente en este caso, a la administración del templo, que es donde se encuentra. Esto es dinero. No es moneda, naturalmente, es dinero. Y el hecho de que aparezcan estos lingotes, que no tienen uso, nos indica que en algunos momentos se prefiere utilizar el lingote puro y duro, no hace falta convertirlo en un objeto utilitario para facilitar las transacciones. Por lo tanto, en Egipto tenemos claramente ya la existencia de dinero. Posiblemente se usa para otro tipo de intercambios, quizá más para los intercambios exteriores. Para el mercado interior, como les he dicho, el mundo egipcio es un mundo bastante cerrado, como hemos dicho, ¿no? Pero los egipcios necesitan interactuar con el exterior, necesitan, ahora veremos algún ejemplo, necesitan productos de fuera, necesitan productos que ellos no tienen, entre ellos la propia plata. En Egipto no hay plata. La plata que aparece en Egipto ha llegado a Egipto como consecuencia de intercambios con el exterior. Y cuando llega la plata se convierte en elemento dinerario que permite adquirir otros artículos. Por lo tanto, el Estado, el faraón, los templos, acumulan este dinero para poder llevar a cabo otras transacciones.
Por lo tanto, este modelo económico probablemente está más destinado a la acción exterior que a la acción interior. En las transacciones internas probablemente funciona el sistema de trueque en las poblaciones y el sistema de asignación de raciones por parte del Estado. En el mundo egipcio, igual que en buena parte del mundo mesopotámico, la manera que tiene el Estado de garantizarse el trabajo con funciones colectivas de los trabajadores es dándoles de comer, es decir, pagándoles en especie. Eso lo sabemos perfectamente por los cientos de archivos que tenemos en Egipto y en Mesopotamia. Esta idea que deriva de las películas, ¿no?, de las pirámides de Egipto hechas por esclavos, no. Sabemos que son sistemas donde el faraón recluta equipos en todo el país para que construyan esa obra, vamos a llamarla pública, porque de la supervivencia del faraón tras la muerte depende la salud del país, y el faraón paga ese trabajo asignando raciones de cereal, raciones de vino, sobre todo de cerveza, a los trabajadores. En un sistema no dinerario, como es el egipcio y en parte el mesopotámico, es la asignación de suministros alimenticios los que sirven para pagar. Pero, como ya digo, Egipto, igual que Mesopotamia, necesita interactuar con el exterior para proveerse de aquello que no tiene, necesita disponer de recursos dinerarios para poder acceder a estos productos que vienen de fuera. Eso es lo que explica seguramente estos tesorillos. Hay más, les he puesto un par de ellos, este otro también muy interesante, de época de Amenofis IV, de Ajenatón, que apareció en Tel el Amarna, como ven aquí, y donde encontramos lo mismo que hemos visto antes, brazaletes, algunos rotos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando voy a adquirir un producto, llevo un brazalete, le cojo una cizalla, lo corto, lo pongo en el peso y con eso solucionado el problema. Pero también encontramos lingotes, este es un gran lingote, encontramos lingotes rotos, ven aquí, este está roto, este también. Es decir, si llevo un lingote de medio kilo y solo necesito pagar 100 gramos, pues cojo la cizalla, lo corto, lo peso. Es lo que nos muestra este tesorillo. Estamos ante un tesorillo dinerario. En Tel el Amarna, en una casa, no sabemos exactamente, sabemos dónde se encontró, evidentemente, posiblemente algún funcionario, algún personaje. La ciudad que crea Ajenatón, Tel el Amarna, es una ciudad básicamente de servicios. Es la ciudad que él crea y que se abandona tras su muerte, donde se reúne buena parte de su corte. Por lo tanto, seguramente estamos ante funcionarios, ante individuos que realizan transacciones económicas en nombre del faraón y que tienen en sus casas o en sus oficinas la reserva dineraria para llevar a cabo estas transacciones. Por lo tanto, vemos cómo la plata, también el oro, también otros metales menos nobles, como puede ser el cobre, se utilizan. Lógicamente el oro vale más que la plata y la plata vale más que el cobre, naturalmente, y se establece un sistema de equivalencias. Pero, como digo, vemos cómo en Tel el Amarna este modelo de depósitos dinerarios funciona perfectamente. Hay más tesorillos, como digo, que nos muestran este funcionamiento. También vemos en pinturas pesando, un funcionario pesando con una pesa. Hemos encontrado pesas, esta es una pesa de verdad, una pesa que pesa 6 dB, 84 gramos, en forma de toro, y está pesando. ¿Qué está pesando? Si se fijan, está pesando esto, aritos. Está estableciendo el valor en plata, un peso determinado que equivale a determinadas mercancías. Es una representación muy clara. Vemos que aparecen, seguramente está valorando los objetos que están llegando, es un funcionario, es un escriba probablemente, que está pesando, que está dando fe de lo que está llegando mediante las pesas que garantizan lo que pesa. Una vez vemos cuál es el metal, lo pesamos y vamos viendo. Vemos aquí un montón de cosas. Señalo esta porque en otra pintura, de otra tumba distinta, vemos a un portador de ofrendas, que en este caso son keftiu,
Es decir, son gentes del Mediterráneo, son gente seguramente del Egeo, de Creta, está transportando un objeto parecido. Abunda un poco en la idea que les decía. Este tipo de economía dineraria en Egipto parece que está volcada fundamentalmente a las interacciones con el exterior. Ya digo, para el interior, aunque puede que el faraón, puede no, es seguro que el faraón también entrega a sus funcionarios de mayor confianza, aparte de suministros de cereal o de cerveza, también les entrega objetos de metal, pero estamos en el sistema de ofrendas, de intercambios no estrictamente económicos, pero de cara al comercio con el exterior hay que aportar metal. Por lo tanto, en estas escenas veríamos al escriba pesando una serie de aros, otra serie de objetos que probablemente están siendo objeto de análisis para establecer su valor económico, y vemos que alguna de las piezas pues tiene paralelos en las ofrendas, en los productos que vienen del exterior, que vienen del Mediterráneo en este caso, ¿no? Por lo tanto, esto abundaría en la idea que les estoy diciendo, que el uso del dinero en Egipto, en el Egipto de este momento, tiene que ver fundamentalmente, no digo que exclusivamente, pero fundamentalmente con el comercio exterior. Algo que queda muy patente en estas pinturas. Vemos aquí a barcos, una serie de barcos, seguramente cananeos, de la costa sirio-palestina, que están transportando distintos objetos, entre ellos ánforas. Vemos aquí, estamos junto al puerto, probablemente el puerto fluvial, un puerto en la zona del delta. El Nilo, como saben, es navegable, era navegable y es navegable en determinados momentos hasta muy al sur, pero lo que vemos inmediatamente junto a los barcos es al funcionario egipcio pesando los objetos. Está pesando artículos. Los comerciantes extranjeros llegan cargados de vino, cargados de otros productos, de materias primas, de objetos valiosos que los faraones demandan. El lujo del que los faraones y todos sus funcionarios se rodean es espectacular, no hay más que ir a cualquier museo para verlo, y no todo lo que encontramos es necesariamente producido en Egipto. Hay muchas cosas que vienen de fuera. Para este tipo de actividad, que viene en barcos, es decir, viene del extranjero, el uso del dinero es necesario. No le vas a dar a un comerciante cananeo cualquier otro producto, aunque también demandan cereales, por supuesto, y natrón y otros artículos, y papiro, pero el peso del metal que los tesoros de los faraones acumulan sirve como elemento dinerario, ¿no? Por lo tanto, este es el aspecto. Curiosamente, en otras transacciones que probablemente tienen lugar en el interior de Egipto, no encontramos estas referencias, encontramos, aquí sí que vemos un intercambio de trueque. Son barcos que seguramente han llegado a un puerto interior, seguramente estamos ante un intercambio entre distintos territorios de Egipto, y aquí no encontramos las balanzas. En este tipo de intercambios internos probablemente se sigue utilizando el trueque como elemento fundamental, ¿no? Hay muchos aspectos que desarrollar, pero no deja de ser interesante. Un papiro muy importante, muy interesante, el papiro Cairo 65739, que convenientemente traducido nos está hablando de la compra de una esclava, y para comprar una esclava tiene que buscar un montón de recursos, y nos da una lista del valor de objetos, como ven, objetos cotidianos. Una manta vale 5 que de plata. Una sábana vale 31 tercios que es de plata. Una lista de artículos normales traducidos a dinero. Vemos el uso del dinero. Es decir, una manta no equivale a una oveja o a un puñado de cereal, no, equivale a un quedet de plata. Es decir, es el uso del dinero, el buscar un elemento de confluencia entre bienes y servicios. Es un texto, una lista, no es la única, evidentemente, hay muchas en Egipto, hay una documentación espectacular, ¿no?, en todas partes, pero es una lista muy interesante que nos está mostrando cómo, poco a poco, en la economía egipcia, el papel del dinero cada vez es mayor. Encontramos una lista de objetos traducidos a plata, a su valor en plata, es decir, a dinero. Es una lista de precios, es como si ahora cogemos un catálogo de un supermercado y vemos una manta zamorana, 100 euros, un ordenador, 2.000 euros. Es una lista de ese tipo.
Es muy interesante, ¿no? Y señalo la línea 10, porque vemos un poco la relación, en este caso, entre el cobre y la plata. La misma medida, el quedet, 100 quedet de cobre equivale a un quedet de plata. Hay una relación 1:100, es decir, vemos cómo, lógicamente, los metales no valen todos lo mismo, como en cualquier sistema económico, ¿no? El oro tiene más valor, por las razones que sea, ya lo hemos dicho, totalmente convencional, pero tiene más valor, la plata tiene un valor inferior, el cobre tiene un valor inferior, y aquí encontramos una relación entre el valor del cobre y el valor de la plata, una relación 1:100. Una lista, interesantísimo, ¿no? Claro, estamos ya en el siglo XIII a.C., ya no estamos en el Imperio Antiguo, no estamos en el Imperio Medio, estamos ya al final del Imperio Nuevo, casi entrando en el tercer periodo intermedio, y naturalmente la sociedad egipcia va avanzando y el papel del dinero, la importancia cada vez mayor del dinero, se observa en estos documentos, ¿no? Desde los primeros momentos, donde el dinero aparece más esporádicamente, hasta las últimas épocas, las penúltimas, donde el dinero va teniendo un peso cada vez mayor. Y, lógicamente, en un documento muy interesante, es un cuento, es un relato, el relato de Unamón, vemos un poco ya la importancia del dinero. En múltiples funciones, dinero puede ser el metal, el personaje Unamón, que es un funcionario del templo de Luxor, va a comprar madera de cedro al Líbano, a Biblos, y lleva dinero en metálico. Se lo roban, tiene que estar ahí intentando trapichear, es una historia muy divertida, la tienen traducida en muchos sitios en castellano, está roto al final, no conocemos el final, pero en un momento determinado, como le roban el dinero y como lógicamente el rey de Biblos se niega a darle el cedro del Líbano, tiene que echar mano de toda una serie de personajes que traen ya toda una serie de artículos. 4 jarras y vasija de oro, 5 jarras de plata, pero luego también lino real, gasas, alfombras, piernas de vacuno, 500 sogas. Es dinero, es dinero. ¿Por qué es dinero? Porque con eso se va a comprar cedro del Líbano para la barca del dios Amón, una barca impresionante, una barca que sirve para los rituales, etcétera, etcétera. Es decir, vemos cómo es interesante, ya digo, porque Unamón lleva sus saquitos con metálico, con dinero, en metal, como se lo roban, tiene que buscar una solución de emergencia y los dos personajes que le apoyan llevan metal, pero llevan otro tipo de productos para pagar esta madera de cedros. Y vemos ya el uso del dinero generalizado, pero en el intercambio exterior. Pasamos ahora a otro ámbito, a Mesopotamia. Hemos visto Egipto como el dinero metálico cada vez va teniendo más peso. En Mesopotamia el dinero metálico, el dinero en metal, va a tener mucho más peso, mucha más relevancia que en Egipto. La estructura de Mesopotamia es muy distinta, la relativa uniformidad que vemos en Egipto no la vemos en Mesopotamia. En Egipto realmente tenemos, vamos a decirlo así, la misma cultura, pues desde el tercer milenio hasta el final del mundo egipcio. El mismo pueblo, lógicamente, con cambios, estamos hablando de más de 2.000, casi 3.000 años de historia, pero con la misma lengua, con una ideología que quiere buscar la referencia al pasado, etcétera, etcétera. En Mesopotamia, sin embargo, tenemos centenares de pueblos que se van sucediendo, que se van ocupando, van conviviendo en este espacio, ¿no? En la zona entre el Tigris y el Éufrates. Por tanto, aunque hay las culturas que van llegando, van tomando elementos del anterior, evidentemente los cambios son muy distintos, son muchos pueblos, muchas lenguas, muchas culturas, ¿no? Entonces es mucho más difícil seguirlo, pero sí que desde los momentos más antiguos vemos que también el uso del metal, todos los metales, pero sobre todo cada vez más la plata, va a tener importancia. Por no centrarme en los momentos más antiguos, pues puedo empezar por Ur-Nammu, el final del tercer milenio antes de Cristo, un rey, la tercera dinastía de Ur, un rey legislador, un rey que hace uno de los primeros códigos de leyes que conocemos, donde en este código se jacta de haber ordenado, de haber organizado los sistemas de pesos y medidas. Precisamente porque conviven en este espacio múltiples culturas, no solo el mundo sumerio y el mundo acadio, sino todos los territorios del entorno. Es un mundo abierto, lógicamente, porque Mesopotamia es muy rica
en cereales, pero es prácticamente deficitaria en todo lo demás. En Mesopotamia no hay ni madera, no hay madera en Mesopotamia, no hay piedra accesible en Mesopotamia, por lo tanto dependen del exterior. Y esto hace que sea un territorio de cruce de caminos, cruce de culturas, y que ya Ur-Nammu, digamos en el preámbulo de su código, se jacta de que ha establecido los pesos y medidas. Importante, porque para tener dinero tenemos que tener un patrón, tenemos que saber de qué estamos hablando, tenemos que saber lo que debe pesar la unidad dineraria para que las transacciones puedan funcionar ordenadamente. Por lo tanto, Ur-Nammu se jacta de haber establecido este primer sistema. Vemos ahí la medida de cobre-bariga, que vale a 60 litros, van, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles. Y en la parte dispositiva hay muchos aspectos, pero he destacado algunos en los que los castigos se establecen en penas dinerarias. Si un hombre detiene a otro, ese hombre será encarcelado y deberá pesar y entregar 15 siclos de plata. Pesar y entregar. Es decir, estamos hablando de dinero pesado, lo que decíamos antes. Ahora veremos también algún ejemplo de tesorillo en el mundo mesopotámico. Las penas se cobran en plata o en su equivalente. Quizá no todo el mundo tenga plata, ¿no? Lo vemos en esta última cláusula. Traerá una esclava, está pagando una pena. Si no tiene esclava, pesará y entregará 10 siclos de plata. Si no tiene plata, le dará lo que tenga de valor. La multa hay que pagarla. Si no tienes plata, pues se te echa mano, se te embarga y se te coge la cama, los muebles, la estantería. Pero las penas, de manera normal, están evaluadas en plata. ¿Qué quiere decir? Que si no tengo plata, pues y tengo 2 bueyes que equivalen a 10 siclos de plata, pues tengo que entregar los 10 bueyes. Pero está evaluado dinerariamente, esto es a lo que me interesa. Estamos en el tercer milenio antes de Cristo, en un uso mucho más amplio, mucho más desarrollado del dinero que el que vemos en Egipto, ¿no? En el primer código legal del que tenemos noticia, las penas, los castigos están evaluados en dinero, plata pesada. Seguramente cuando vas a pagar la multa, si llevas plata, está ahí el funcionario con su balanza para ver que efectivamente has pagado la cantidad que prescribe la ley. Y naturalmente tenemos también pesas. Esta pesa corresponde al periodo de Shulgi, que es uno de los herederos de Ur-Nammu, finales del tercer milenio. Y ven aquí, como tiene un texto en cuneiforme, tenemos aquí el texto. Para Nanna, su amo Shulgi, para Nanna, su amo Shulgi, el hombre poderoso, rey de Ur y rey de las 4 regiones, este peso de 5 minas ha normalizado para él. Es la prueba evidente de lo que había hecho Ur-Nammu. ¿Cómo garantizamos que el peso es el peso sobre el que se va a funcionar? El Estado, no digo el rey, lógicamente, el Estado, pero el rey en último término, coge una piedra, le da forma, establece un peso y coloca un sello donde garantiza que ese peso es el peso normalizado. El rey como creador del sistema básico de medida, del patrón monetario. A partir de ahí se pueden establecer todos los pesos y, por lo tanto, la valoración de todo lo que afecta a la sociedad. Conocemos muchos pesos, todos los sistemas de peso, por supuesto el sistema en el que se basará más adelante también el sistema griego, la idea del talento, la idea de la mina, la idea del shekel, en griego no se llamará shekel o ciclo, o la idea del grano, pero la idea del talento y mina, esas palabras las encontraremos también en el mundo griego. Los griegos van a asumir buena parte del sistema ponderal del Próximo Oriente, ¿no? Es decir, tenemos una gran cantidad de pesas de todo el periodo con muchos valores y podemos hacernos idea de efectivamente lo que pesa cada cosa. Tenemos informaciones de comerciantes, ya no solo del Estado, y vemos cómo encontramos también esta referencia al valor que veíamos también en aquel texto egipcio. Aquí la diferencia es que estamos todavía en el tercer milenio antes de Cristo. 600 minas de lana, su plata vale 63 siclos. 580 minas de lana, su plata es de 58 siclos. Estamos estableciendo, como decía antes, la lista de precios. Establecer un patrón
metálico para dar las equivalencias de las mercancías, de las cosas normales. Lo que es real son los 30, 50, 500 kilos de cereal. Lo que es una abstracción, es un convencionalismo, es que esos 500 kilos de cereal equivalgan a un cacho de metal. Eso es dinero, es lo que decía antes. Entonces tenemos un papel que pone 500 y con un papel que pone 500 podemos comprar la milésima parte del cuarto de baño de un piso, porque los pisos están muy caros, pero vale 500 euros. Eso es dinero, esto es dinero. Es un poco lo que quiero que vean, ¿no? Cómo este concepto de dinero ya está desarrollado en Egipto, pero perfectamente desarrollado ya en la Mesopotamia del tercer milenio antes de Cristo. Y efectivamente, tesorillos. En Mesopotamia, en Oriente, hay muchísimos, cantidades ingentes de tesorillos. Este aparece aquí arriba, en esta zona, en el Alto Tigris, tesoro de Tel Taya, final del tercer milenio. Lo mismo, vemos pedazos de mineral, vemos lingotes, vemos aros, vemos brazaletes cortados, es decir, el mismo sistema de metales valiosos, en este caso la plata, que son pesados. Y les pongo este, que es 2000 y pico años posterior, en Nushihan, ya en Irán, donde el mecanismo sigue siendo el mismo. Es decir, es un sistema que en Mesopotamia dura miles de años. Y encontramos a lo largo de todo este periodo, en toda Mesopotamia y zonas anexas, tesorillos de este tipo, lo cual quiere decir que es la práctica habitual. Acumular metal en distintas formas, da igual que sea metal en bruto, ven aquí un lingote cortado, han cogido la cizalla y lo han cortado para intercambiar, hasta broches y adornos, o brazaletes, da igual, es plata. Y a la hora de usarla, se utiliza la balanza para pesar la cantidad de plata. A lo largo de los milenios en Mesopotamia este sistema ha sido básico. Código de Hammurabi, que todos ustedes conocen sin duda ninguna, no es el más antiguo, ya hemos visto que es el de Urnamo, encontramos el mismo fenómeno que veíamos antes. Las penas están calculadas en plata. Deberá pesar y entregar 30 siclos de plata, deberá pesar y entregar 60 siclos de plata. Como estamos ante un sistema dinerario y perfectamente objetivable, nos podemos hacer idea de cómo funciona la estructura social. Si un abilu, el abilu es, vamos a decir, la gente de bien, los más ricos, golpea a otro abilu, será azotado y pagará con 60 latigazos de un látigo de buey. Pero si el abilu le golpea en la mejilla a otro miembro de igual rango, deberá pesar y entregar 60 siclos de plata, es decir, hay distintas gradaciones. Lo que cobra un médico cobra 5 siclos de plata si consigue arreglar una fractura de hueso. Es decir, vemos ya que la moneda no solo se utiliza para intercambiar productos, sino para contratar servicios. El dinero. Es una de las funciones del dinero, establecer un sistema que nos sirva para organizar, digamos, la vida civilizada, la vida en una sociedad compleja. Una carta, es una carta de un jefe y un general de Mari, esta ciudad tan importante que se han encontrado en los archivos espectaculares, donde se nos cuenta la recepción que Hammurabi hace a una serie de soldados aliados. Les da una paga por anticipado, ¿no? A los aliados cobran su dinero, pero digamos para tenerlos contentos, Hammurabi hace una recepción y los recompensa según el rango. Lo interesante de todo esto, como ven, bueno, aparece el anillo, les entrega anillos Hulum, con un valor nominal de 20 siclos y peso real de 18. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es algo que también veremos en la moneda digo ahora, posterior. Los estados, cuando hablemos de la moneda insistiremos, tienden a sobrevalorar la moneda. Y hemos dicho antes que en el mundo griego la moneda vale, o sea, con una moneda puedes comprar lo que vale la plata de la que está acuñada. Pero los estados tienden a introducir una pequeña trampa. Si la moneda pesa 4 gramos, teóricamente puedes comprar lo que pesan esos 4 gramos. Pero el Estado sobrevalora esa moneda. Bueno, aunque la moneda pese 4 gramos, vamos a asignarle convencionalmente el valor de 4 gramos y medio.
de tal manera que el valor nominal no van a ser los 4 gramos reales, sino los 4,5 gramos que el Estado decreta que vale esa moneda. Un poco lo que les decía antes, el Estado decreta que un papel que pone 500 vale 500 euros cuando lo que vale realmente son 5 céntimos. Moneda fiduciaria, se basa en la fides, en la confianza. Pero eso ya lo encontramos aquí. Hammurabi entrega a los soldados aliados una serie de metales que pesan menos de lo que realmente valen. Es decir, si el peso nominal son 18 siclos de plata, el valor que le asigna el Estado es de 20. Yo te doy 20 siclos. Claro, el soldado puede pesarlo y dice, no, es que pesa 18, pero el rey dice que vale 20. Y cuando vengas a los almacenes reales, te vamos a dar productos por valor de esos 20 ciclos que tienen su valor nominal. Es decir, vemos cómo ya el Estado tiende a sobrevalorar el metal para conseguir un determinado beneficio. Eso es algo que vemos ya en la época de Hammurabi. Pero además de esto, que es muy interesante, vemos otra cosa. Aparece un tipo de objeto que se llama canictum, que se suele interpretar como medalla de plata sellada. Es decir, que entre los objetos, los brazaletes, los anillos son piezas que uno se puede poner. Pero hay un tipo de objeto que no sabemos exactamente qué es, que parece que es una medalla sellada, es decir, lleva un sello del rey, del Estado, que le otorga un determinado valor. Cuando entremos en la moneda, veremos que la moneda no es más, lo he dicho antes, que un pedazo de metal con un peso y un tamaño determinado, cuya característica fundamental es que lleva un sello del Estado, que es lo que garantiza su valor y su pureza. No digo que aquí estemos entre un antecesor directo de la moneda, pero vemos que los reyes babilonios, en este caso Hammurabi, desarrolla un tipo de objeto específico que seguramente no es un objeto funcional, pero que tiene un valor, seguramente un valor simbólico, porque lleva el sello del rey. No estamos todavía en la moneda, pero la idea de sellar, de establecer marcas para garantizar un determinado valor o para marcar, para establecer una cierta preeminencia a un objeto por llevar el sello, que es la idea sobre la que se basará la moneda, lo encontramos de alguna manera ya en la Babilonia del segundo milenio antes de Cristo. Es interesante no ver cómo la moneda tampoco va a surgir de la nada, hay toda una tradición de siglos. Del dinero, de la plata, lo vemos perfectamente establecido en Kanish, en Kultepe, en la actual Turquía. A Kanish acuden durante el siglo XIX centenares de comerciantes desde Asur, atravesando todo este camino, en caravanas de burros, para vender productos y adquirir básicamente metales en el centro de Anatolia. Y tenemos la enorme suerte de que el yacimiento ha sido excavado y que se han encontrado miles de cartas de los comerciantes asirios, donde lo que vemos es el uso generalizado de la plata. Todo está marcado en plata. 114 textiles cutanu, cuyo precio en plata es de 7 minas y media y 4 y un cuarto siclos. 2 talentos y 15 minas de estaño sellado, es decir, estaño que tiene garantía real, y otras 8 minas de estaño sellado a 13 siclos por siclo. Su precio en plata, 13 y 5 sextos minas, 3 menos un cuarto de siclo. 6 burros negros costaron 2 minas, 8 siclos de plata. Sus arneses, 16 siclos de plata. Sabemos que los comerciantes asirios, cuando llegaban a Kanish, que iban cargados sobre todo de tejido, de estaño, descargaban, y como cargaban plata, que ocupaba menos, vendían también los burros y los arneses, con lo cual ya el negocio era redondo. Yo llevo 40 burros, al final vuelvo con 15 y he vendido, además de lo que llevo de cargamento, los burros. Todo eso está cuantificado en las cuentas de los comerciantes. Los comerciantes, como saben, tienen que llevar un registro absolutamente preciso de sus gastos y de sus ingresos. Y en los miles de documentos que encontramos en Kanish, encontramos esta referencia. Es decir, el uso de la economía dineraria en la Siria del siglo XIX a.C. tiene una extensión extraordinaria. Es de una modernidad impresionante, porque encontramos también préstamos. Encontramos préstamos.
préstamos con garantías, préstamos con fiadores, recuperación de la plata, de las garantías, transacción compleja, el acreedor, el deudor, los fiadores, en este no aparecen fiadores, y aquí tienen un esquema del asentamiento. Aquí está la ciudad y aquí está el carum, esto se llama carum. El carum es el lugar donde los comerciantes residen y donde los comerciantes intercambian. Y encontramos también allí en Caniche cientos de pesas, porque las transacciones dinerarias son enormes, ¿no? Es decir, vemos, es mucho más desarrollado, ¿no?, que el modelo egipcio, como ya hemos dicho, porque el modelo económico egipcio es distinto. Aquí estamos en una economía mucho más abierta, con intervención del rey, pero con la presencia de comerciantes que tienen una gran capacidad de iniciativa, aunque en buena parte también están protegidos y, digamos, controlados por el rey, que les cobra tributos, naturalmente. Pero es una economía más abierta donde el uso del dinero, de la plata, es extraordinario. Nuestra documentación es de un valor maravilloso para entender el funcionamiento de la economía dineraria en todo el Próximo Oriente y en Anatolia. No olvidemos, ya adelanto, que la moneda surge en Anatolia, en la Anatolia occidental, en la costa mediterránea, ¿no? Es decir, estamos en una tradición de siglos de uso del dinero, de uso de los metales, de uso del sello, de los sellos como elemento de garantía en algunos casos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estos son, sin que sea moneda todavía, es dinero, es el precedente de la moneda. Por supuesto, conservamos muchísimas pesas para garantizar las transacciones. Aquí estamos en el mundo asirio. Aparecieron en Nimrud una colección bastante grande de pesas, y las que corresponden al reinado de Salmanasar V, que son bastantes, las tienen ahí 10, van en una gradación, es decir, están reproduciendo el modelo de peso, que se puede distinguir la mina ligera, que suele pesar entre medio kilo más o menos, y la mina pesada, es decir, distintos sistemas, pero encontramos también pesas de otros reyes, ¿no? El mundo asirio, estamos ya en momentos, como ven, ya bastante posteriores, ¿no?, al que veíamos antes. Esto se ha ido perfeccionando, se han ido estableciendo con más nitidez los sistemas de peso, y encontramos, como ven, toda una serie de pesas que nos ayudan a entenderlo. Y, por supuesto, cuando encontramos algo muy frecuente en los textos asirios, relatos de campaña, relatos de guerra, todo lo que se coge de botín en las ciudades que se conquistan es pesado, es evaluado naturalmente, y aquí esto es un obelisco, el obelisco Rasán, que corresponde a las campañas de Asurnassirpal II, donde junto a escenas de combate, de destrucción, de botín, encontramos a los operarios, a los funcionarios, pesando los metales que han sido objeto de captura en el botín. Todo eso es evaluado, todo eso se ingresa en los tesoros del Estado una vez que se ha pesado, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo todo eso es dinero, evidentemente, dinero que tiene el rey asirio para llevar a cabo sus interacciones comerciales, pero también para recompensar a aquellos de sus súbditos y funcionarios que merecen esta recompensa, ¿no? Por lo tanto, el dinero se convierte en un elemento fundamental. También en los relieves del Palacio de Sargón encontramos el mismo proceso, los funcionarios pesando y aquí los soldados cargando todo tipo de metales procedentes del botín de la ciudad de Musasir. Que el metal es a veces colado en formas específicas nos lo sugiere este texto. Es un texto que ha levantado mucha polémica, porque se habla de formas en las que se vierte el metal para convertirlo, bueno, en un disco de metal. Hay quien ha pensado que aquí se está hablando ya de moneda. Estamos en el mundo asirio, estamos en la época de Sennacherib, siglo VII a.C. La moneda está a punto de surgir, quedan unos 50 años para que aparezca la moneda, más o menos. No, un poco más, perdón. Sí, 50 años, 650 a.C., 640 es la aparición de la moneda. Estamos ya muy cerca. Seguramente no es moneda como tal, pero sí que es verdad que los reyes asirios, en algunas ocasiones, pues se les ocurre hacer pastillas de metal, en este caso seguramente de cobre, y hay moldes. Esas pastillas no las conocemos, no sabemos muy bien, pero ya digo, este texto ha levantado mucha polémica, pero seguramente estamos en alguno de los precedentes, el colar metal en formas determinadas, de peso y tamaño determinado.
No sabemos qué función tendrían en el mundo asirio, pero es interesante que, como digo, muy pocos años antes de que aparezcan las primeras monedas, que son discos de metal o glóbulos de metal, encontremos estas referencias en el mundo asirio. Lo mismo, más textos en los que, evidentemente, se habla de metal, se habla de algunos patrones, la media mina de Babilonia, es decir, ya las minas, los sistemas de pesados se van denominando a partir de aquellas ciudades donde tienen más importancia, y eso lo vamos a ver también en el mundo griego, cuando hablemos de minas euboicas o de dracmas atenienses, estamos hablando de sistemas de moneda vinculados a una ciudad. Eso va ocurriendo también en este mundo. Estos tesorillos han aparecido en una gran cantidad en toda la zona del Levante, en la zona de Palestina, donde entre el final de la Edad del Bronce y la mitad del primer milenio antes de Cristo han aparecido muchísimos. Del mismo tipo que hemos ido viendo, es decir, este modelo se extiende, estas zonas estuvieron siempre entre el dominio egipcio, el dominio asirio, y por lo tanto estas prácticas económicas van a desarrollarse aquí. Aquí hay muchas excavaciones y se han encontrado muchísimos de estos tesorillos, pero vemos los mismos que veíamos antes. Grandes cantidades, restos de objetos, de anillos, de pendientes, pero otros lingotes fabricados expresamente para ser recortados. Otro tesoro en Telmigne, lo mismo, anillos, brazaletes, hay muchísimos. Esta es una zona, veíamos en el mapa, donde aparecen muchos. Y aquí vemos un poco el detalle de lo que les decía antes. Estos objetos que se ve perfectamente cómo han sido cortados. Con una cizalla, con una tenaza grande, se ven perfectamente cómo han sido cortados. Porque el dinero se ha convertido en una herramienta fundamental y la gente, los comerciantes, llevan sus lingotes, sus anillos, sus pendientes de plata, también de oro cuando es necesario, y los van recortando sobre la marcha cuando hay que pesarlos. Aquí se ve perfectamente cómo vamos avanzando. Y también se ha pensado, y es una cosa que está en debate, y esto también es interesante, que en este territorio, quizá también surge ya en Babilonia, pero en ese territorio tenemos una cosa interesante. Aquí es donde apareció el tesoro de Dor, que hemos visto antes, cuando se encontró, esto que vemos aquí es metal, es el metal que hemos visto antes, el mismo que hemos visto antes, este metal que ven aquí, tan limpito, apareció así. ¿Y qué aparecían? Aparecían, claro, la bolsa se ha perdido, son bolsitas de tela, bolsitas de cuero, donde van metida toda una serie de objetos de este tipo que han sido ya pesados, se ha cerrado la bolsita y se les ha añadido un sello en arcilla que seguramente marca el peso que tienen. No es una moneda, pero cuando el comerciante tiene que hacer su transacción y la transacción equivale a una mina, unos 500 gramos, saca su bolsita cerrada con un sello y lo entrega. Ya no hace falta pesarlo. Hombre, si no te fías, lo pesas. Pero ya tenemos un elemento cerrado, con muchos cacharritos dentro, con muchos fragmentos dentro, pero que ya pesa una cantidad determinada, con un sello. Claro, quien conoce bien los sellos, nosotros no porque no los conocemos, pero un comerciante conoce que este es el sello del comerciante X o el sello del Estado Y y se fía. Ah, no, me fío, aquí hay lo que pone que hay. Hombre, lo puedes pesar y lo compruebas. No es moneda, pero estamos acercándonos a la moneda. Ya tenemos elementos, pequeñas bolsitas, con un peso estable y con una garantía de valor. El siguiente paso es convertir eso en una pequeña cantidad de metal y ponerle el sello. Pero, como ven, estamos acercándonos poco a poco, ¿no?, a lo que será la moneda, un poco para que veamos que no es un invento que surge de un día para otro. Hay una tradición que va perpetuándose a lo largo del tiempo. Y estos hallazgos, aquí se pudo encontrar el vaso en perfectas condiciones y, como ven, toda una serie de paquetitos donde van dentro todos estos fragmentos. Se va facilitando el intercambio. Ahora el comerciante no necesita estar pesando, sino que simplemente cuenta. Y si se fía de los sellos y las marcas de autenticidad que ve, agiliza las transacciones. Vamos poco a poco acercándonos a la moneda. Bien, pasamos al ámbito egeo y ya voy terminando. En algunas ocasiones se ha pensado, no es seguro, que estos grandes lingotes
de cobre que aparecieron, por ejemplo, en este pecio en Uluburún en cantidades ingentes y que aparecen en algunas tumbas egipcias transportados por los oferentes Keftiu, por los oferentes de Chipre, de Creta sobre todo, podían haber sido utilizados como dinero en el mundo egeo. No es seguro, pero sí que es verdad que aquí vemos un poco lo que apareció en el pecio de Uluburún, este pecio, como digo, de finales del siglo XIV a.C., aparecieron 350 lingotes de cobre que equivalen a 10 toneladas, y el peso es bastante parecido. No es seguro que tengamos aquí un sistema dinerario en el Egeo, pero algunos autores lo han dicho y, bueno, como estamos en el Egeo y ya vamos acercándonos al mundo griego, lo menciono. Lo que sí que es verdad es que en ese pecio aparecieron 140, un pecio, un barco hundido, es decir, es un depósito cerrado, es lo que llevaba el barco en el momento en el que se hunde, como ven aquí en la costa meridional de lo que hoy es Turquía, muy cerca de Halikarnaso. Aparecieron 149 pesas de muy distintos sistemas. Es decir, ahí iban comerciantes que llevaban pesas de distinto tipo. ¿Que voy a comerciar con la gente de la costa anatolia? Pues llevo pesas vinculadas con ese sistema. ¿Que voy a comerciar con la costa sirio-palestina? Llevo pesas de ese sistema. Es decir, ese barco está realizando transacciones en todo el Mediterráneo oriental y llevan pesas adecuadas a cada sistema ponderal para poder interactuar de manera adecuada con ellos. En el mundo egeo encontramos, por ejemplo, 3 balanzas de oro. Estas no sirven, no valen como tal, pero encontramos 3 balanzas de oro en una de las famosas tumbas del Círculo A de Micenas que excavó Schliemann. Es una tumba de una mujer rica, poderosa, porque aparece llena de oro, y aparecen ya estas balanzas. Son balanzas de precisión, evidentemente, son de oro, es un objeto funerario, no tienen un uso real, pero nos indica que ya en el mundo egeo del siglo XVI se han empezado a introducir estos sistemas dinerarios que vienen del Próximo Oriente. El siguiente ejemplo, hay alguna cosa más, pero no voy a detenerme, lo encontramos ya mucho tiempo después, ya en el siglo IX a.C. Es una tumba de un personaje rico en la isla de Eubea, que se entierra en un caldero enorme, con una crátera enorme, con un rallador para rallar el queso y echarlo al vino. En Homero aparece, ¿no?, el vino, aparte de agua, los griegos le pueden echar queso. En esta crátera donde se mezcla aparecen unos pendientes, aquí aparece un jarrito chipriota, un cilindro sello, 34 flechas, es un personaje, pero aparecen una serie de pesas. Aquí ven donde aparece el sitio, el Efcandí, la costa de Eubea. Aparecen pesas vinculadas a 4 sistemas ponderales distintos: al mesopotámico babilonio, al sirio-egipcio, al palestino y al sidonio. Estamos seguramente ante un aristócrata griego del siglo IX, un gran personaje que navega, que caza porque tiene flechas, que está en contacto con el Próximo Oriente porque tiene cilindros sellos, pero que además realiza actividades de intercambio. No están todas las pesas, seguramente muchas han perdido o no se recogieron en el momento de la tumba, pero cuando se entierra, sus deudos le entierran con un elemento que caracteriza su vida. Ya saben que los rituales funerarios recogen un poco, no la realidad, sino la imagen que el difunto o que la familia del difunto quiere dar de él. Entonces, el hecho de que en este gran personaje que se entierra en un gran caldero, que tiene una gran riqueza, aparezcan este conjunto de pesas, nos está indicando que en el mundo griego ya estamos entrando claramente en este sistema de intercambios oriental, egipcio-oriental, ¿no?, que el mundo griego del siglo IX ya forma parte de este circuito, que ya saben lo que es el dinero, que ya saben lo que es el dinero metálico, que ya saben que el dinero hay que pesarlo para establecer el valor, que hay distintos sistemas de valor. Esto es interesante porque aparece en Grecia y por lo tanto un griego está relacionándose con todo el mundo conocido y lleva las pesas que hacen falta en cada territorio, ¿no? Es decir, el mundo griego ya está dentro de este sistema dinerario, es el precedente de lo que será la moneda. Sin embargo, en los poemas homéricos, que nos están contando una historia muy antigua, piensen que los poemas homéricos ocurren en Troya, hacía muchos siglos. Curiosamente, en los poemas homéricos prácticamente no aparece ningún elemento dinerario. Aparece uno, seguramente porque se le ha pasado al poeta.
el sistema de valor son los bueyes. Claro, insisto, se está contando la guerra de Troya, que había tenido lugar hace mucho tiempo. El poeta es consciente de que no puede contar la realidad que vive, porque entonces nadie se creería que está contando la guerra de Troya, que es muy remota. Entonces, el dinero metálico apenas aparece. Lo que aparece es los bueyes. Seguramente en sociedades primitivas, volvemos a hablar, el dinero tiene que ser una cosa permanente. Los bueyes, pues sí, hoy tengo 100 bueyes, pero mañana se me mueren, o viene la peste ovina, si es que la hay, y se me muere la mitad. No vale como un sistema adecuado de valor. Por lo tanto, hay que basarse en los metales, ¿no? Pero el poeta o los poetas, como quieren dar una sensación de mucha antigüedad, nos hablan de los bueyes como elemento de valor, aunque en esta última frase da la impresión de que al poeta se le ha pasado. Y nos habla de un talento, de medio talento de oro. Es decir, que ya se conoce lo que es el talento, ya se conoce el metal como elemento dinerario, pero bueno, esta vuelta al pasado consciente para que parezca todo más antiguo es la que funciona en los poemas homéricos, pero a veces se le escapa. También en la isla de Eubea, que veíamos antes, encontramos uno de estos tesorillos. En Grecia se conocen muy pocos, pero encontramos uno de estos tesorillos, en este caso de oro, como los que hemos visto en todo el Próximo Oriente. Es decir, también en Grecia hay individuos que en este vasito entierran metal con funciones dinerarias. Aparecen todo tipo de objetos, como ven, objetos cortados, lingotes cortados, cachitos más o menos rotos, lingotes hechos específicamente. Este es un lingote de oro muy tosco, que pesa 112 gramos. Es decir, el mismo panorama que vemos en el Próximo Oriente, insisto. Esto me sirve para indicarles cómo efectivamente el mundo griego, antes de la aparición de la moneda, ya está integrado plenamente en los sistemas dinerarios de su entorno. Y al final aparece la moneda. Y nos dice Aristóteles, después de contarnos los cambios, al principio fue fijado en cuanto a su tamaño y peso. Pero al final le imprimieron también una marca para evitar medirlos, pues la marca fue puesta como señal de su valor. Les pongo aquí una de las primeras monedas que conocemos, una de las monedas lidias, hablaremos de ella en mi próxima conferencia, donde ¿qué encontramos? Encontramos un león, que es la marca que identifica a los reyes lidios, y encontramos una estructura amorfa, ya les explicaré, es el reverso, no es una imagen, tiene su función que ya comentaremos en su momento. Pero la marca de valor es fundamental. El hecho de que este pedacito de metal lleve el sello del rey lidio, un personaje conocido por su riqueza, por su poder, por controlar en su momento de expansión buena parte de Anatolia, es suficiente para que quienes usan ese objeto sepan que tiene el peso y el valor que debe tener. Aristóteles nos lo dice. Pero, y con esto sí que voy a terminar, el hecho de que aparezca la moneda no quiere decir que inmediatamente todo el mundo use moneda. Incluso en los momentos en los que la moneda ya existe, ya ha aparecido, porque en este santuario de Artemis en Éfeso encontramos los primeros testimonios arqueológicos bien datados de las primeras monedas, todavía se sigue utilizando el sistema de peso. Los ingresos del santuario se pesan. La moneda todavía no está extendida, es joven, y seguramente todavía, aunque sea moneda, también se pesa. Pero vemos cómo no es automático el uso de la moneda. No pensemos que porque aparece la moneda todo el mundo la va a usar. Tarda un tiempo. Y lo vemos aquí, todavía en el siglo VI, cuando ya la moneda está generalizada, vemos cómo las ofrendas se evalúan teniendo en cuenta el peso. Se podían haber evaluado teniendo en cuenta la moneda, pero se evalúan teniendo en cuenta el peso. E incluso más adelante, estamos ya en el siglo II a.C., cuando se cogen toda la chatarra de plata que hay en un santuario, que no vale para nada, para fundirla y hacer un gran recipiente, a la hora de mencionar todas estas ofrendas, se habla del peso. No se están valorando por su valor monetario, sino por su valor dinerario.
se podía evaluar como monedas porque también se entregan monedas, las monedas se evalúan como monedas, pero toda la plata que se va a fundir en el santuario se evalúa teniendo en cuenta su peso. Y estamos en el siglo III a.C. La moneda ya tiene 300 años, ya se ha generalizado, pero todavía siguen estos resabios de seguir utilizando el metal a peso como elemento de referencia. Es decir, la moneda no siempre se impone de manera directa, lo veíamos en el primer texto. En Atenas del siglo V, el campesino que está refugiado en Atenas está harto porque tiene que comprar y vender, cuando él está acostumbrado al trueque. Es decir, vemos cómo la moneda no se impone de un día para otro. Y, curioso, en algunas zonas del Próximo Oriente, de Egipto, de Mesopotamia, la moneda no va a introducirse prácticamente jamás. Tenemos este tesorillo del siglo V en el interior de Egipto y ¿qué nos encontramos? Cientos de monedas, como ven, monedas atenienses de otros sitios, cortadas en cachitos. A un egipcio que le den una moneda no le impresiona para nada. La pesa. La moneda es un dracmas o didracma, puede pesar 4 gramos, 8 gramos. No, yo necesito pagar con 3 gramos. ¿Qué hago? Cojo una moneda de estas maravillosas, que valen un montón, coge su cizalla, la corta en cachitos y la pesa. Es decir, vemos este uso. Es decir, en algunas zonas del mundo antiguo la moneda sigue sin tener valor de moneda. Se sigue manteniendo su valor dinerario. Esto es plata y se utiliza como plata al peso. Entonces, como ven, es curioso ver todas estas monedas rotas, hechas cachitos. En Egipto, pero también en el Próximo Oriente. Otro tesoro donde vemos montones de monedas griegas, atenienses, cortaditas o monedas convertidas en broches, porque lo que vale es la plata de la que están hechas. Es decir, es un poco volver al inicio. Surge la moneda, tiene su desarrollo en una parte importante del Mediterráneo, pero en otras partes siguen apegados a sus viejos sistemas dinerarios. La plata es importante, pero no la moneda. La moneda vale la plata de la que está hecha. Entonces, se produce una dicotomía entre una parte del Mediterráneo que entra en la economía monetaria y otra parte del Mediterráneo que va a permanecer durante siglos en una economía solo dineraria, sin llegar a la moneda. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención.